Del día, la información económica a nivel mundial. Los mercados del mundo básicamente están enfocados en estos momentos en los anuncios que entregó hace solamente instantes el presidente Donald Trump, que básicamente declaró este día miércoles 2 de abril como el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos en un gran evento que se realizó en la Rosaleda, en los Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde además anunció una nueva tanda de aranceles para decenas de países, de la cual nuestro país, Chile, no se libró. A las exportaciones de Chile, de nuestro país, les va a cobrar, por ejemplo, un 10%. Pero ojo, porque hay otros socios comerciales de Estados Unidos que se verán bastante más afectados y que son sus principales socios comerciales y las primeras potencias mundiales. Estamos hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos le va a imponer un arancel del 34% a China. Estamos hablando del 20% a la Unión Europea, del 46% a Vietnam, 32% a Taiwán, del 24% a Japón, del 26% a la India, del 25% también a Corea del Sur. Pero me gustaría que lo pasemos a revisar de una manera un poco más, podríamos decir, definida también acá en nuestro wall, que fue precisamente este como cartón, esta pizarra, fue con lo que lo anunció Donald Trump en el podio de la Casa Blanca. Tenemos entonces a China, que va a tener un impuesto del 34%, pero eso se estaría sumando entonces al 10% del impuesto base que Donald Trump anunció que va a ser para todos los países. Luego tenemos acá la Unión Europea, que va a ser un impuesto cerca del 20%, y esto es bien complejo porque hace solamente 3 días también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había advertido que ya como bloque europeo estaban preparando un plan para contraatacar estos posibles aranceles recíprocos que había anunciado Estados Unidos, y con esto entonces vamos a ver también cómo, uno, despiertan los mercados principalmente europeos en las próximas horas, y punto 2, si es que finalmente cuál va a ser la predisposición también de los líderes europeos, de los líderes asiáticos también, para pescar el teléfono, llamar a Donald Trump y de alguna manera ver cómo se podrían renegociar estos impuestos para que no entren en vigencia. Hay algunos impuestos que acaba de mencionar la Casa Blanca que van a entrar en vigencia el 5 de abril y otros que van a entrar en vigencia el 9 de abril. No así el impuesto a los autos, a cerca del 25% a todos los autos que no sean fabricados en Estados Unidos, que ese impuesto comienza a regir a partir de las 12 de la noche para el día jueves. Es decir, esta noche comienzan a regir esos impuestos. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, Japón, que es otro de los principales socios comerciales y políticos y aliados estratégicos en cuanto a la diplomacia ya, también política externa de Estados Unidos. Y en el caso de Japón van a tener un 24% de impuesto. La India es uno también de los también bien afectados, que va a tener un 26%, considerando la cantidad de empresas y de industrias que exportan sus productos hacia Estados Unidos, y en ese sentido también se va a ver bastante afectado. Otro de los más afectados va a ser precisamente Camboya, con un 49% también del impuesto arancelario. Respecto a los países latinoamericanos, básicamente todos se mantienen cerca con este impuesto base que es del 10%. Estamos hablando de Brasil, de nuestro país, de Chile, también de Argentina, Ecuador. Nicaragua va a tener un poco más alto. Nicaragua va a tener cerca del 18% de impuesto, que es uno de los únicos que va a mantener un impuesto mayor al 10%. Brasil también, el gigante sudamericano, también va a tener un impuesto cerca del 10%, que es bastante complejo para el panorama latinoamericano. Australia también se mantiene en el 10%, y podríamos ver que también que Pakistán y bueno, otros de los países asiáticos también se mantienen algunos sobre el 30%. Ahora, Trump dijo que va a firmar una orden ejecutiva en unos minutitos más. Estamos esperando, de hecho, esa confirmación por parte de la prensa de la Casa Blanca, que va a implementar desde mañana lo que catalogó él como los aranceles recíprocos, que explicó de la siguiente manera. Él dijo: ellos nos lo hacen a nosotros, así que nosotros se lo vamos a hacer ahora a ellos. Y acá en su discurso, ustedes lo estuvieron escuchando también en Mega Noticias Ahora PM, Donald Trump estuvo básicamente promocionando una competencia más fuerte, precios más bajos para los consumidores estadounidenses, algo que, ojo, se lo vamos a consultar al economista que vamos a entrevistar en instantes, porque muchos expertos han dicho que, claro,
con estos aranceles nada le garantiza al ciudadano estadounidense que finalmente los precios vayan a disminuir, al contrario. Pero bueno, Donald Trump dice que esta realmente será la época dorada de Estados Unidos y Trump anunció que van a aplicar entonces lo que yo les mencionaba, este 25% sobre todos los vehículos que sean fabricados en el extranjero, que van a comenzar a regir a partir de la medianoche hora de Washington. Bueno, queremos saber cuáles van a ser las repercusiones, cómo nos va a afectar a Chile, va a afectar, por ejemplo, al petróleo, al cobre, la fruta, cómo nos va a afectar también a nosotros, y es por eso que queremos conversar a esta hora precisamente con Ignacio Mieres, él es jefe de análisis de XTV Latam, para poder consultarte. ¿Cómo estás primero, Ignacio? Muy buenas tardes. Hola, Florencia. Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo bien, un poco impactada también con este anuncio de la Casa Blanca. Me imagino que lo acabas de ver también, el anuncio de Donald Trump. Y en ese sentido, ¿qué te parece entonces que Donald Trump esté anunciando, principalmente, vamos por partes para tocar todos los temas, este impuesto del 10%, que es un impuesto base a todos los países que quieran importar algún tipo de producto a Estados Unidos, se les va a imponer un arancel del 10%? ¿Cómo ves tú eso? Efectivamente, de hecho, esto ha sido lo que ha sonado toda la semana, los aranceles de Trump. Y la base por la que justifica Trump esto es que busca tener el mismo escenario que los demás países le brindan a él. Entonces, ¿qué dice? Voy a evaluar todas las condiciones comerciales con la gente que yo comercio, con los países que yo estoy comerciando, y voy a aplicar ese impuesto. Entonces, puso un impuesto base, que era lo que se esperaba por parte del mercado, y de hecho ese 10% es la parte baja que esperaba. Entonces, es algo que esperábamos que podía suceder esta semana. Ahora, Ignacio, claro, estamos hablando de impuesto base del 10%, pero además Donald Trump anunció que van a haber aranceles recíprocos, y es principalmente a su juicio para todos los países que han tenido, según él, aranceles muy duros contra Estados Unidos en los últimos años. Por ejemplo, estábamos recién viendo acá la pizarra, una gráfica que entregó la propia Casa Blanca, y por ejemplo estamos hablando de que a India le van a imponer un arancel del 26%, a la Unión Europea 20% y a China un 34%. Son aranceles sumamente altos. En ese sentido, ¿qué puede generar o qué puede producir, por ejemplo, un arancel de Estados Unidos del 34%? Eso ya completamente desata la guerra comercial, ¿no? Sí, justamente, eso está por sobre lo que esperaba el mercado. El escenario, de hecho, más agresivo era un 20%, y Trump argumenta que efectivamente queremos que las cosas que consume Estados Unidos se produzcan en Estados Unidos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, haciendo que los demás productos se vean menos ventajosos. ¿Y cuál es la forma más rápida? Subir el precio. Entonces, acá tenemos los dos efectos, uno directo e indirecto. El efecto directo es lo que tú comentabas, un aumento del 34% directamente a todos los productos que vengan de esos países, en este caso China. Entonces, vemos que se empieza a tensionar. Pero el indirecto es el que se puede generar con las respuestas de estos países, y es ahí donde empiezan las tensiones comerciales y todo se pone algo más difuso. Porque justamente ya tenemos este escenario base, pero ¿cómo va a responder China a esto? Es la incertidumbre que está quedando ahora en el mercado. Y si vemos que comienza una escalada, justamente China dice, bueno, yo también te voy a aplicar y voy a ser más agresivo. Bueno, ahí se genera esa tensión comercial en donde todos los países pierden y se genera lo que se conoce como una guerra comercial. Ahora, Ignacio, para poder centrarlo y bajarlo hacia nuestro país, tenemos este 10%, pero, por ejemplo, ¿qué productos chilenos se podrían ver afectados con este 10%? Y tratando de hacerlo como súper gráfico, también con tu expertise, por ejemplo, el vino, el pescado, la fruta, el cobre, ¿qué es lo que puede verse afectado? Sí, justamente como tú bien dices, todo lo que Chile venda hacia afuera, todo lo que le demanda los Estados Unidos es el cobre. Vemos también que la fruta, mariscos, se va a encarecer inmediatamente. Entonces, ¿qué implica eso para Chile? Bueno, que quizás no te van a demandar lo mismo producto de que se incrementa el precio. Entonces, Chile va a tener que evaluar diferentes estrategias para ver cómo compensar esa falta de la demanda. Me van a comprar menos, necesito que me compren más. Bueno, y ahí es donde comienza a negociar posiblemente con otros países, o se pueden ver medidas fiscales, monetarias, que puedan apoyar a esos sectores que se van a ver debilitados. Y a tu juicio, Ignacio, ¿cuáles de esos productos, de todas las materias, de todo lo que puede hacer, son los que más se van a ver afectados? No los que todos se pueden ver, los que más se pueden ver afectados.
Sí, acá directamente el cobre hemos visto cómo se está tensionando y acá agregar que Trump ha anunciado también específicamente que las próximas semanas el cobre podría sufrir otro arancel. Entonces es el ingreso del país lo que daña directamente los ingresos, puede debilitar nuestra moneda, pero el escenario base que tenemos acá lo consideramos moderado. Un 10% era la base con la que estamos comenzando a evaluar este inicio de los aranceles por parte de la administración Trump. Y a nivel más macro podría verse afectado, bueno, sabemos el tema de los autos, pero también el petróleo a nivel global, ¿no? Y eso obviamente nos repercute también a nosotros, como daño colateral, pero de todas formas nos repercute. Sí, sí. Acá directamente por los aranceles no nos influye porque nosotros no somos exportadores de petróleo, pero justamente por las tensiones empieza a haber un factor de miedo por parte de los mercados. Entonces dicen, hey, voy a guardar mi dinero quizás en otra divisa y empezamos a ver flujos más hacia el dólar. Entonces vemos que el dólar se empieza a hacer más caro. ¿Y cómo compramos el petróleo? Con dólar. Entonces vamos a ver un incremento, si se empieza a fortalecer el dólar directamente, lo que nos puede traer mayores presiones inflacionarias. Y el otro escenario es que si también los países comienzan a generar tensiones comerciales y provocar una guerra comercial, el petróleo también va a responder muy fuerte, muy sensible hacia estos problemas. Ahora, eso también puede pasar, por ejemplo, con algunos de los productos que nosotros por lo general exportamos, ya sea a China, por ejemplo, las cerezas, el cobre, las frutas, los pescados, etcétera, porque finalmente si China también tiene aranceles, le imponen aranceles para poder vender a Estados Unidos, ellos también van a subir los precios hacia nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, el panorama es complejo porque uno ve esto como un escenario base. Ya se aplicaron impuestos y acá queda. No, van a haber tensiones comerciales y es la principal duda que tenemos ahora en el mercado, cuál va a ser la respuesta. Entonces, tú también comentabas, se están anunciando mandatarios diciendo, hey, vamos a analizar, vamos a responder. De hecho, la Casa Blanca lanza un comunicado que si responden, ellos van a ser más agresivos. Entonces, lo que estamos viendo es el inicio de estos roces comerciales. Si empezamos a ver que comienza a escalar, vamos a ver un efecto directo en las cadenas de suministro. Entonces nosotros estamos acostumbrados de consumir productos de diferentes países, pero cuando comienza a verse las cadenas de suministro afectadas, vemos cómo empieza a verse casi un efecto dominó, empieza a haber mucha tensión, mucha incertidumbre y productos que a veces uno dice, ¿por qué tiene que estar relacionado? Se van a ver afectados también. Ahora, por ejemplo, a ver, la base de todo este anuncio de aranceles es precisamente porque, según Donald Trump, punto uno, quiere bajar la inflación en Estados Unidos, punto dos, obviamente con eso conlleva la disminución de los precios para la ciudadanía, y punto tres, porque quiere fomentar la manufactura, la empresa estadounidense y la fabricación que sean en territorio. Por algo también está y poniéndole un impuesto del 25% a los autos que no sean fabricados en Estados Unidos. Pero en ese sentido yo he escuchado y he hablado con hartos también economistas, quiero ver si tú también coincides, que por ejemplo este tipo de aranceles no le va a bajar precisamente el precio a los productos básicos para los propios estadounidenses. Es decir, no va a ser inmediato y ni siquiera a mediano plazo. Sí. Exacto, no, de hecho esto lo que trae inmediatamente es un encarecimiento. La capacidad industrial que tiene Estados Unidos no va a poder solventar ese daño en la demanda inmediatamente. Lo que está haciendo es una mirada más de largo plazo en su mandato y lo que podría traer esto, primero lo que quiere Trump es que el precio del petróleo se mantenga estable. Estamos viendo que no es así. Entonces, lo que podría traer directamente es un incremento del precio de estos productos. Y lo que podría amortizar eso es que si vemos un daño en el consumo, pero eso trae un problema que es la actividad económica. Entonces, ¿cómo se podría compensar lo que dice Trump? Con que dejen de consumir y empiecen a caer los indicadores económicos, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, eso también va en contra de lo que él decía, no quiero tirar la manufactura a crecer nuevamente. Bueno, está muy difícil porque quiere lograr cosas que están en el camino opuesto. Ahora, Ignacio, ya para ir cerrando, este impuesto, no solamente a Chile el 10%, pero impuestos, podríamos decir, aranceles a nivel general, ¿esto nos podría repercutir a nosotros, por ejemplo, con que aumentara el dólar? Sí, sí, directamente, porque lo que vemos es miedo en el mercado, tensión comercial, entonces los inversionistas, los mercados de divisas dicen, bueno, si yo tengo incertidumbre, no tengo claridad del panorama que va a llegar, bueno, puedo refugiarme en dólares. Entonces vemos cómo el dólar tiende a fortalecerse. Pero acá quiero ser claro, la base que tiene Chile de momento es el panorama
más leve que esperábamos. De hecho, vemos como el peso mexicano se fortaleció, producto de que Trump dijo, vamos a respetar el Tratado de Libre Comercio que tiene. Entonces, estamos viendo moderado. Acá la tensión que puede generarse es directamente lo que podría ser China, lo que podría ser Europa, que se han visto más afectados y eso podría generar la tensión. Pero de momento la noticia se mantiene en la parte baja, la parte más estable que veíamos en los diferentes escenarios. Perfecto. Ignacio Mieres, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Vamos a seguir viendo finalmente cómo evoluciona y cuáles son las repercusiones también que va a tener esta situación. Muchas gracias, Ignacio. Que estés muy bien. Gracias a ti, Florencia. Chao, chao.